personas LGB. Nosotros anualmente trabajamos junto con el movimiento de LGB un informe de cumplimiento de los derechos humanos de las personas LGB que da cuenta un poco de lo que pasó en el año, del cumplimiento de los compromisos, del nivel de afectación de los derechos y se eligen algunos de los principios de Yogyakarta para guiar el desarrollo de este informe. En el caso del año pasado, el 2011, el 2012, perdón, hacemos el informe del año anterior, o sea, este año 2013 presentamos el informe 2012 y el año pasado 2012 presentamos el informe 2011, que da cuenta un poco de lo que pasó en el año. Entonces el año pasado nosotros teníamos esta preocupación, queríamos saber, investigar un poco más acerca de qué es lo que pasaba en Perú con el tema de las terapias de reparación, ¿no? Entonces, bueno, dentro del informe de derechos humanos que nosotros tenemos anualmente, que en el caso del año pasado fue está mi hijita aquí en la portada. Bueno, trabajamos todo el informe en base a cinco derechos, vida, integridad, salud, trabajo, otros más no recuerdo en este minuto. Y incluimos un capítulo especial de los centros de reparación de la homosexualidad y yo titulé este artículo El negocio de la homofobia. Porque como lo fuimos viendo, como lo fuimos evaluando en términos de que fuimos viendo un poco cuál es la realidad de estas terapias, entre comillas, en Lima, la verdad no teníamos recursos para salir a otras regiones y debo señalar también que hay una falencia, hay una limitación del propio estudio que tiene que ver con que no pudo salir de Lima. Nosotros no tenemos recursos en ese minuto, sería interesante que posteriormente un poco pudiésemos profundizar. Este es un estudio muy exploratorio que en base al tiempo y los recursos que teníamos pudimos establecer algunos primeros parámetros acerca de eso. Bueno, yo la parte que habla de Exodus y NAR ya no me voy a detener mucho en eso porque ya ha sido mencionado por la exposición anterior, pero bueno, sí es importante volver a señalar que en realidad hoy día, ya hace muchos años, no se califica la homosexualidad como un trastorno, no califica como un trastorno, por lo tanto, no se puede sanar lo que no es una enfermedad. Y bueno, nada, básicamente sí, las raíces, como señalaba en la sesión anterior, están en Estados Unidos con el movimiento Exodus, que bueno, se plantea esta terapia para superar la AMS o atracción al mismo sexo. Y por supuesto tiene como centro la actividad religiosa. Bueno, su gurú era este señor Nicolosi, que hizo algunas investigaciones. La verdad, luego cuando yo traté de revisar los protocolos de investigación que este señor había seguido, me encontré con que era algo que no tenía ningún rigor metodológico. O sea, habían hecho investigaciones para establecer el éxito de las terapias, sin embargo no había muestreo representativo en la muestra que tenían, las entrevistas eran telefónicas, o sea, sin ningún rigor de, digamos, la entrevista para una investigación tiene una forma, uno tiene que tener una formación, tiene que tener una guía de entrevista que es probada, ¿no? O sea, todo ese rigor metodológico que te da la posibilidad de presentar un estudio y decir, bueno, esto tiene relevancia porque tiene esta metodología, porque es representativo, etc. Estos estudios de este señor no había. O sea, yo de verdad, y traté de llegar a través de internet a las investigaciones, a la investigación en paper y no está. Joseph Nicolosi was my counselor. Sí, claro, sí. Bueno, sabemos ya que no funciona su terapia, pero o sea, sobre todo lo que quiero señalar es que no hay rigor de investigación. Y cuando tú quieres acceder al paper original para poder ver cómo fue la metodología, cómo fueron los pasos,
cuál fue el tamaño de la muestra, etcétera, tú no lo encuentras. O sea, de verdad eso es bastante quieto. No, y no es reproducido en ningún otro estudio, ningún otro investigador. No, o sea, yo no encontré nada más, la Un única que metadata. fue esa, y es lo que citan y vuelven a citar estas organizaciones de skate, citan y vuelven a citar a esto como si fuera una verdad científica, y no es una verdad científica. Eso es un tema principal. Bueno, también hay la Asociación Médica Católica de Estados Unidos, señala también que lo mismo que señalaba antes, que este tema surgió de un trauma, de la ausencia, del vacío, y se trata de manejar una terapia con algún matiz psicoanalítico que en verdad abandona lo que actualmente se considera como una terapia válida, ¿no? Entonces, pero maneja estos elementos que se señalaban yo no voy a profundizar mucho allí porque ya se habló de la ponencia anterior. Bueno, como señalaba, el marco teórico de la terapia es esta idea de vacío, se busca llenar con conductas eróticas de personas del mismo sexo, y bueno, ellos señalan que como es un asunto adquirido, se puede reparar. O sea, es adquirido, una enfermedad que se adquiere. Entonces, como una enfermedad que se adquiere, se puede reparar. Nunca van a encontrar a una persona en estos movimientos que le diga que puede haber una condición íntima que nace como la orientación sexual es propia. Nunca ellos no van a decir, siempre van a decir que es adquirido tras un trauma. ¿Ya? Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, obviamente no seríamos todos gays, lesbianas, total. Bueno, llegamos al caso peruano. En el caso peruano, el tema más, en Lima al menos, lo que más resaltó de la revisión que pudimos hacer fue esta filial de Exodus acá en Lima, que se llama CRED. Es Centro de Restauración de Homosexuales y Oración. Es liderada por una señora que se autodenomina ex lesbiana, y es miembro de la Iglesia Evangélica Emanuel, y ella lleva trabajando hace como 10 años en este centro. Y tiene este lema que dejar de ser homosexual es posible, y tienen unos folletos donde aparecen los antes y después, ¿no? O sea, como quien promociona un centro de dieta, así que antes estaba gorda, ahora estoy flaca, así igual se muestran en los folletos, ¿no? Antes y después. Es muy gracioso además, porque en realidad tú no ves el después, en ningún minuto ves el después. Trabajamos como pacientes simulados para poder llegar al centro, y bueno, así conocimos desde dentro cómo se articulaba este centro de reparación. A ver, la terapia cuenta de dos fases. Uno, la fase de diagnóstico, y dos, el proceso de restauración de la mente del paciente. Ese fue el concepto que ella utilizó. Cuando seguimos indagando, encontramos que en realidad no había hecho ningún terapeuta, nadie había estudiado psicología, nadie había hecho, no sé, un posgrado en psicoanálisis, nada. O sea, allí había gente que había estado en la iglesia y había estado trabajando allí, pero no había ningún profesional de la salud mental, digo, ¿no? Entonces, claro, como no hay profesionales de salud mental, incurren en una serie de errores garrafales, como hablar, por ejemplo, de la restauración de la mente del paciente, ¿no? En la fase de diagnóstico, ellos primero hacen una evaluación física y piden un test de VIH cuando un joven o una joven llega al centro. En eso consiste la evaluación física. Luego, ellos hacen una evaluación emocional para determinar cuál es la afectación psicológica, los traumas, la relación con los otros, bueno, para identificar este supuesto trauma, este vacío en el que se originaría la necesidad de orientar la relación romántica, digamos, hacia una persona del mismo sexo. Aquí hay un error muy grave, porque cualquiera que hemos pasado por la carrera de psicología sabemos
que el diagnóstico psicológico, el psicodiagnóstico conlleva una serie de fases, de pruebas estandarizadas, una serie de procesos de entrevistas estandarizadas para poder hacer un diagnóstico y no solo emocional. La persona humana, su aspecto psicológico, la parte de las emociones es una parte. Está el aspecto cognitivo, está el aspecto motivacional. O sea, no, y un psicodiagnóstico debe evaluar todo ello. Entonces, pero ellos como no son profesionales, como en realidad están estafando a la gente, hablan de evaluación emocional. Eso te lo ven, o sea, que yo he ido para pedir la terapia. Entonces, esto es la información que me han dado como una primera entrevista, evaluación emocional, ¿no? Y bueno, luego viene la evaluación espiritual, así que yo no sé cómo se come eso, no tengo idea cómo se come eso. Y bueno, la idea es que ellos lo que pretenden es que la gente se incorpore a la iglesia de la que ellos son, ¿no? Este proceso, luego viene este proceso de restauración, con la persona homosexual o lesbiana, se trabaja con terapias individuales y trabaja grupal, todo basado en la teoterapia como enfoque clínico. Yo estudié psicología, no conozco la teoterapia. Nunca lo estudié, ni como escuela, ni como enfoque clínico, ni nada. O sea, yo de eso no sé tampoco cómo se puede. Bueno, el tema es que ha habido revisiones de estas terapias, así como se plantean, y la conclusión es que esto no funciona. Esto no funciona. Y esto no funciona, pero es peor, esto lleva daños psicológicos graves. Entonces, esto no es que yo, bueno, le digo a mi hijo adolescente, ya vamos, te voy a llevar. Y bueno, y después me voy y aquí no pasó nada. O sea, esto conlleva daños y que son muy riesgosos. Disminución de autoestima, por ejemplo, tenemos aumento del autoodio, percepción negativa de la homosexualidad, confusión, depresión, culpa, impotencia, desesperanza, vergüenza, aislamiento social, tendencia suicida, inclusive por la depresión, y el sentimiento de traición por parte de los proveedores de la terapia. O sea, hay sentimientos ambivalentes, ¿no? Porque como no me mejoro, entonces empiezo a tener sentimientos ambivalentes. Aumento del abuso de sustancias, en el caso de que hay personas con tendencias adictivas. Interpretación de los fallos de la terapia como comunitaria. Como todos los demás dicen que no me caen, como todos los demás dicen que sí, soy gay y tal, entonces, y yo sí recaigo, como paciente yo sí recaigo, entonces empiezo a sentir que es mi culpa. La terapia no funciona conmigo, entonces me empiezo a sentir mal, empiezo a tener un proceso de depresión profundo, ¿no? Te empiezo a sentir como un fracaso individual. Bueno, además de la afectación psicológica, también hay, por supuesto, una afectación a los derechos humanos, porque estas terapias están prohibidas. Están completamente prohibidas. Entonces no colisiona, digamos, con el estándar que debemos manejar acerca de los derechos humanos. Bueno, uno de los principios de la Carta señala que ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento, exámenes médicos, psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico en base a su orientación sexual o identidad de género. Entonces, bueno, evidentemente colisiona con los derechos humanos también. Bueno, para ir terminando, sabemos que desde el 73 ya la homosexualidad no es considerado un trastorno mental. En 1990 la OMS también lo retiró del CIE-10. Bueno, existe este movimiento internacional que tiene filiales en los países, donde como tal existe el CREO, y ellos están haciendo este trabajo. En el CREO, este proceso de terapia acá en Lima se lleva sin ningún control. No hay ningún control, ninguna revisión, ni nada. Y aquí nosotros nos preguntamos una cosa muy... Dijimos, bueno, pero ¿por qué hacen esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Entonces, sacamos la cuenta. Ellos cobran, si tú no estás en la iglesia, si no eres del grupo, cobran 50 soles por terapia individual. Y si tú estás en el grupo, te cobran 30 soles, que son como $12 y $18 más o menos. Y de lo que averiguamos, dentro de la terapia grupal asisten en un promedio de 20 personas, entre 15 y 30 personas que son universos, o sea, no tienen más de 30 pacientes.
Ese es el universo cristiano. Y esta gente, con eso, o sea, sacando una cuenta de la plata que ganaran en el mes, con estos pacientes, suponiendo que todos toman la terapia individual, tendrían un aproximado de 2.500 soles, que son algo de $1.000 mensuales. Con eso no se sostiene una institución. Con eso no se sostiene la casa, el sueldo de estas personas, o sea, es imposible. Eso no. Con eso que pagarán las cuentas, el alquiler de la casa, pero no puede sostener una institución de ese tipo con $1.000 mensuales. Entonces, en realidad, lo que supimos por otras personas que habían sido parte de la organización administrativa es que ellos reciben donaciones de las iglesias. Porque hay una situación simbiótica de retroalimentación con el creo, con este movimiento gay de las iglesias. Pues luego a los reconvertidos los llevan a los cultos a proclamar su ejemplo, su testimonio de sanación, de milagros. Son como una representación del milagro de Dios que los ha transformado. Y eso vende mucho, vende a la feligresía. En Lima, en Perú, nosotros teníamos que en el último censo la población evangélica había crecido 6.6%, siendo cada vez es una visión que va en crecimiento. Entonces, entendimos de esta revisión de la parte administrativa y un poco de los testimonios de qué es lo que pasa en el interior de los cultos evangélicos con las personas supuestamente ex-gay o ex-lesbianas, que el negocio es vender la homofobia, vender el ejemplo de sanación, venderle a los integrantes de la iglesia, y van por iglesia y por culto dando su testimonio de fe, supuestamente, y entonces eso es lo que vende, y eso les permite tener enganchada a la gente, porque, bueno, aquí está la prueba de Dios, porque si que era homosexual se pudo curar, entonces yo que tengo problemas mucho menores, yo también voy a ofrecer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, en el fondo, la utilidad de este espacio es para ellos como organización, como articulación de iglesias evangélicas. Y bueno, en realidad, luego nosotros también visitamos centros de terapia para adicciones, que están en Chaclacayo, que están en Cieneguilla. Fuimos y ninguno, en principio ninguno dijo que trabajaba con personas homosexuales, también como pacientes simulados. Solamente dos, uno que está en el Grima y uno que está en Santa Eulalia, dijeron que sí, que podrían eventualmente recibir. El problema es que con la poca fiscalización que hay de estos centros sería muy posible que, de repente por el tema de dinero, algunos de estos centros que están asociados también a la iglesia evangélica pudieran recibir ilegalmente personas incluso contra su voluntad. O sea, no lo descartamos. De lo que hemos visto no hemos encontrado que eso sea una cuestión sistemática al menos. También entrevistamos psicólogos con consultas privadas, y de ellos solamente uno nos señaló que sí, que era posible que lleváramos a nuestro hijo, supuesto, a recibir terapia para, si él lo decidía cambiar, o si él lo decidía reafirmar y aceptar su orientación sexual. O sea, él planteó la posibilidad de un cambio, ¿no? El resto de las personas nos dijo que no era posible dar terapia de orientación y que ese era un proceso que más bien requería acompañamiento para la aceptación y para la superación de las dificultades cotidianas, pero que no había posibilidad de una reorientación. Bueno, y nada, eso es. El informe está en la página de CONSEC. Lo pueden ver, está muy interesante. El de este año creo que es una partida. También está el material que se les dio en el CD. Están no solamente este informe, sino el de los 4 últimos años. Bueno, esperamos seguir trabajando nuevas investigaciones en otros ámbitos que sean relevantes. Por ahora, me parece que en este ámbito sí sería necesario un poco profundizar con mejores recursos, a ver cómo es la situación en el país y un poco explorar qué es lo que pasa con la Iglesia Católica, porque sí, eso no pudimos entrar ahí. Fue muy... Gracias.